Mis hermanos, si hay una expresión que resume bien el rumbo que recorre el hombre cuando no tiene un fundamento sobre el cual soportar su vida, es decir, cuando el hombre no tiene una base que le indique, que le enseñe, que le dirija acerca de qué pensar, qué creer, qué hacer, cómo debe vivir. Si hay una expresión que resuma bien esa vida, es la expresión que encontramos en el libro de los Jueces en torno a lo que había acontecido con el pueblo israelita. Dice el lema repetitivo del libro de los Jueces: en estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Es una repetición constante en el libro de los Jueces, porque el libro de los Jueces nos narra la decadencia del pueblo israelita. Y esa decadencia se da precisamente por no tener un fundamento sobre el cual soportar sus vidas. Un fundamento que les dijera cómo debían vivir, qué debían hacer, porque sus padres, los padres de esa generación que narra el libro de los Jueces, no les habían enseñado la ley de Dios. La narración de este libro, del libro de los Jueces, es para hacernos una figura en nuestra mente, es una espiral en decadencia. Y todo esto porque no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. Y es que sin autoridad que le enseñe al hombre qué debe pensar, qué debe creer, qué debe hacer, cómo debe vivir, sin esa autoridad el hombre es una espiral en descendencia, en decadencia. Ahora, cuando yo digo esto, no soy ingenuo de no saber que tal vez allí sentado haya alguna persona que esa expresión de que necesitamos que se nos diga qué debemos pensar, qué debemos creer, qué debemos hacer, cómo debemos vivir, tal vez al interior de alguien eso suene aborrecible. Pues acorde al pensamiento del hombre en su estado natural, deseamos ser autónomos, es decir, definir por nosotros mismos lo que es bueno y lo que es malo, lo que es correcto, lo que es incorrecto, cómo debo vivir, cómo debo comportarme, cuál es el fin u objetivo de mi vida. Eso es el pensamiento normal de las personas y suena lo horrible que se nos diga que alguien nos tenga que decir cómo debemos vivir, qué debemos hacer, qué debemos pensar, cuál es el objetivo de nuestra vida. El lema del libro de los Jueces bien puede aplicarse a la época en que vivimos, porque las personas no tienen un rey y cada uno hace lo que bien le parece. Amados hermanos, vivimos en una época que da miedo. El mundo se desborona delante de nuestros ojos. Y parte de ese desvío se plasma en que se rechaza el concepto de autoridad y nos hemos acostumbrado a ello. Tal vez con mucha fuerza en nuestra ciudad. No se respetan a los policías, se ven como unos enemigos. Aún los padres tienen por enemigos a los profesores de nuestros hijos. Siempre que hay un problema en medio del colegio, nos colocamos de parte de nuestros hijos y juzgamos al profesor. Los líderes religiosos también se convierten en los enemigos de la libertad. Las personas no aceptan autoridades más allá de sus propias percepciones y pensamientos. Vivimos en un mundo anárquico, es decir, sin autoridad, que eso es lo que significa la anarquía, donde cada uno piensa, cree, hace lo que bien le parece. Podríamos señalar que el príncipe de la potestad del aire, como el apóstol Pablo llama en Efesios 2 al enemigo, ha guiado a esta sociedad hacia la decadencia. Y por eso el enemigo ha atacado con potencia a la institución de la familia. Pues sabe que tergiversando, confundiendo, destruyendo lo que es el fundamento del desarrollo social, desestabiliza desde sus mismas bases, desde su misma raíz al hombre en pos de la voluntad de Dios.
El doctor Albert Mohler, presidente del Seminario Bautista del Sur, en un libro que escribe en el año 2020 y que titula, es un título que lo pone como muy atento a uno. Él titula este libro que escribe La tormenta que se avecina en torno a lo que la iglesia ya está enfrentando y está próxima a enfrentar, la tormenta que se avecina. Albert Mohler señala: la secularización no puede tolerar ni tolerará la cosmovisión bíblica en ningún asunto. La tormenta secular amenaza a los hogares. La ofensiva de las fuerzas del progreso moderno van contra la unidad familiar porque los futuros discípulos de la nueva cosmovisión son nuestros hijos, o así lo quiere la cosmovisión secular. Para reivindicar el dominio total, una cultura secular cada vez más hostil debe erradicar cualquier apariencia o rastro de una cosmovisión bíblica en la educación de la generación futuras, termina señalando Mohler. Es una guerra de frente y ataca a la familia, porque atacando la familia desestabiliza todo el sistema social. ¿Qué hacer como cristianos para enfrentar este ataque demoníaco sobre la familia? Mis amados hermanos, los cristianos no vivimos como si no tuviésemos un rey. Tenemos un rey y vivimos bajo su reino, y eso es lo que tenemos que hacer, entender ello. Vivimos bajo sus indicaciones, vivimos en pos de su voluntad. El lema de los libros de los jueces no es aplicable para la iglesia de Cristo. ¿Y sabes por qué? Porque el rey que clamaba dicho momento de la historia de la redención ya vino y redimió a su pueblo con su propia sangre. Le pertenecemos. Así que nuestro lema es: tenemos un rey y no hacemos lo que nos parece, sino lo que nuestro rey demanda. Esa es la manera en que hacemos frente al ataque de este mundo en decadencia. Esa es la manera en que hacemos frente al ataque hacia la familia. Y en esta mañana vamos a iniciar una serie de enseñanzas de la manera en que nuestro rey ha definido nuestro papel en la familia, como esposo, como esposa, como padres, como hijos. Nuestro rey nos señala la manera en que debemos vivir en torno a este precioso regalo que es la familia. Quiero que leamos el pasaje que vamos a desarrollar durante estas series de enseñanzas. Acompáñame a Efesios capítulo 5, versículo 21 en adelante. Efesios capítulo 5, versículo 21 en adelante. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto con respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra.
Y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Este pasaje que acabamos de leer y que vamos a desarrollar en las próximas semanas a partir del día de hoy, este pasaje se encuentra en lo que conocemos como la sección práctica de la epístola a los Efesios. Es decir, la sección donde el apóstol Pablo dice, ustedes, cristianos, deben vivir así. Pero esta sección no surge del vacío. Esta sección tiene un contexto que la antecede y que permite llegar a este punto de indicación de parte del apóstol Pablo. Es decir, que Pablo, antes de decir, cristianos, hagan esto, vivan de esta manera, Pablo ha enseñado lo que el Señor ha hecho por la iglesia. Y es que, amados hermanos, la práctica de la vida cristiana se soporta sobre la doctrina. Pablo ha expuesto en los primeros 3 capítulos de la epístola a los Efesios lo que Dios ha hecho por su iglesia. Y a partir del capítulo 4, entonces va a instar a la iglesia a que, entendiendo lo que Dios ha hecho por su iglesia a través de la persona del Señor Jesucristo, y experimentando esa realidad de lo que Dios ha hecho por su iglesia, el cristiano entonces ahora viva acorde al llamado divino que ha realizado. Mira cómo lo dice Pablo en el versículo 1 del capítulo 4 de Efesios. Él arranca esta sección práctica de vivan diciendo, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Es decir, Pablo exhorta al cristiano a dejar atrás la forma de vida que tenían antes de recibir la gracia de la vida espiritual. Y también va a instar a reemplazar sus vidas con acciones que reflejen lo que ahora son por la obra que Dios ha hecho por su iglesia. Versículo 22 al 24 de Efesios 4. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Es fundamental recordar que este llamado que hace el apóstol Pablo a una vida en santidad se produce después de que el apóstol ha expuesto lo que Dios ha hecho por su iglesia a través de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y es fundamental, y aquí viene el primer punto que quiero resaltar en torno a esta enseñanza, es fundamental porque las indicaciones que vienen de aquí en adelante centrándose en torno a la familia, de cómo un cristiano debe vivir en cada uno de sus roles familiares, son imposibles de vivir para el hombre en su estado natural. Son imposibles de vivir para el hombre en su estado natural. Enfatizo en esto. La vida en pos de la santidad, una vida acorde a la voluntad de Dios, es la respuesta a la obra de gracia que hemos recibido. El cristianismo no es un sistema moral para ganar la salvación. La fe cristiana no se basa en hace esto y deja de hacer aquello para que seas aprobado por Dios. No. El cristianismo puede vivir en pos de la voluntad de Dios porque la obra que Él ha hecho en nuestra existencia ha sido plasmada en nuestro ser. La respuesta de vida surge de la obra que Dios ha hecho en nosotros y no del esfuerzo del hombre de ganarse el favor divino. Eso tiene que quedar muy claro al iniciar esta sección en torno a cómo nuestro Rey demanda que se viva la vida en la familia. Y esto lleva a la conclusión lógica de que las indicaciones que va a dar el apóstol Pablo en este pasaje que hoy empezamos a estudiar, repito, no pueden ser vividas sino por aquellos que han recibido esa obra de gracia. Esto es muy importante entenderlo, porque tal vez el domingo pasado, cuando el pastor anunció que íbamos a iniciar una serie de enseñanzas en torno a la familia,
Tú pensaste inmediatamente tal vez en tu hijo que no es creyente y que tiene su hogar desbaratado, invitarlo para que entonces aprenda cuáles son los roles que debe llevar para tener una familia en armonía. Pero déjame decirte y de quitarte esa ilusión en torno a que estos roles solamente pueden ser vividos en aquellos que tienen el Santo Espíritu de Dios. No es sino que tú vuelvas a leer el pasaje que leímos y que vamos a estudiar para que veas que es totalmente contrario a lo que este mundo piensa. Es más, estoy seguro que aún aquí en medio de nosotros hay personas que luchan con la terminología, con las indicaciones que el apóstol Pablo da. Estos roles son imposibles de ejercer sin un principio latente, presente en nuestra existencia: el temor del Señor. El temor. La palabra que Pablo utiliza en Efesios 5:21 es fobia. El temor del Señor, en temor de Dios. A veces se nos ha olvidado quién es nuestro Dios, nuestro Rey. El versículo 21, en el cual nos vamos a centrar en esta mañana, porque no podemos empezar a hablar de los roles dentro de la familia sin haber abordado lo que el versículo 21 expone y las implicaciones que tiene el versículo 21, que es lo que vamos a hacer en la enseñanza de esta mañana. El versículo 21, en el cual nos vamos a centrar en esta mañana, es un puente natural con lo que el apóstol Pablo ha venido enseñando en Efesios, con lo que va a entrar a enseñar. El apóstol Pablo ha señalado que la vida del cristiano es dirigida, es controlada por el Espíritu Santo de Dios. En el versículo 18 de Efesios capítulo 5, Pablo ha señalado: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Y esa expresión se enfoca principalmente en entender que así como alguien es totalmente controlado cuando ha estado intoxicado por el alcohol y actúa de una manera que el alcohol dirige, el cristiano, con la presencia del Espíritu Santo, vive según la determinación de la presencia del Espíritu Santo. Y esa presencia del Espíritu Santo está vinculado con la que la palabra del Señor nos enseña cómo debemos vivir. Este pasaje, Efesios 5:21, es la clave para entender quiénes son aquellos que pueden ajustar sus vidas en torno a la familia según lo demanda el Señor. Este versículo 21 se convierte en el fundamento, en el principio en el cual se soporta todas las demás demandas que Pablo va a entrar a dar. Someteos unos a otros en el temor de Dios. O las mejores versiones dicen: sométanse unos a otros en el temor de Cristo. ¿Tú crees que las indicaciones que el apóstol Pablo va a entrar a dar en torno a la familia pueden ser vividas por alguien en quien no está el Espíritu de Dios? La respuesta claramente es no. Porque son indicaciones totalmente contrarias a la naturaleza humana. El sometimiento no es algo natural. Porque cada uno de los hombres es un Dios en potencia internamente. Quiere servirse a sí mismo, quiere que los demás sirvan a Él. Así que la palabra sometimiento no es algo natural en el hombre. Como expresa un comentarista bíblico, es una exhortación, Efesios 5:21, es una exhortación genérica a una ética de servicio desconocida en el mundo exterior y solo posible en una comunidad que dependa de Dios. O como dice David Burr, el espíritu sumiso, el espíritu de sometimiento no viene de nacimiento, sino del nuevo nacimiento. No es obra de la carne, sino del Espíritu Santo. No es opcional, sino imprescindible. No es de poca importancia, sino de una de las marcas inconfundibles de la plenitud del Espíritu Santo en la vida de una persona. Es infructuoso enseñar a los no creyentes estos principios que Pablo va a entrar a tocar a continuación, porque no tendrán la capacidad de someterse a esta dirección de la Escritura. Dile a una pareja joven de recién casados: sométanse unos a otros en el temor del Señor.
y observarás la cara de rechazo a lo que les estás diciendo. Esposas, sométanse a su marido al día de hoy en medio de una cultura altamente influenciada por el feminismo diabólico. Es una expresión que inmediatamente genera un rechazo, tristemente aún entre supuestamente hermanas en Cristo. Muchas personas tienen la osadía de pensar que las expresiones como estas son porque fueron influenciadas por un contexto cultural machista. Se les olvida que toda la Escritura es inspirada por Dios, surge de Dios. Sometiéndonos unos a otros es la prueba suprema de andar cristianamente y de ser llenos del Espíritu, pues indica negación a sí mismo. William Hendrickson comenta: cuando alguien es lleno del Espíritu Santo, su deseo será preocuparse de las actividades indicadas por estos participios que Pablo va a entrar a señalar. La actitud hostil hacia estas actividades o una actitud de indiferencia o de la así llamada neutralidad muestra que el individuo a quien esto se aplicaría no mora el Espíritu Santo, señala Hendrickson. Así que el primer punto es un punto tal vez que te desilusione en torno a esta enseñanza es buena para Julanito y Julanita de tal, que no son creyentes, que no están unidos a Cristo. No es así. Predícales el Evangelio. Predícales su estado de distancia, su exilio de la presencia de Dios, la necesidad de venir al Salvador, de entregarse a Él. Segundo punto que quiero resaltar en torno a lo que nos da, lo que expone Efesios 5:21 es responder a la pregunta: ¿qué se quiere decir con sometimiento? La palabra que utiliza el apóstol Pablo aquí en Efesios 5:21 literalmente significa colocarse bajo el mando de otro, colocarse bajo la autoridad de otro. Y es importante entender que esta palabra tiene una raíz militar. Es decir, surge del concepto de la milicia. Llamados hermanos, una de las cosas que uno, cuando presta servicio militar o los que prestamos servicio militar, entendimos, no en los días siguientes, no en las horas siguientes, sino en el mismo momento cuando estás enlistado allí y estás pasando los primeros minutos dentro de la milicia. Una cosa que entiendes es que tú ya no eres quien decide cómo son las cosas en tu día a día, en el manejo del tiempo, en lo que harás, en tu comportamiento. Rápidamente entiendes o te hacen entender que tú estás sometido ahora a la autoridad de otros. Debo señalar cuando expreso vincular lo que significa el sometimiento que Pablo está hablando con el aspecto de la milicia, debo señalar una diferencia entre el sometimiento que Pablo expresa al ejemplo militar que he colocado. Y es que el sometimiento que Pablo expresa, demanda, surge de un acto de entendimiento de parte del cristiano de quién es él, no de un forzamiento como puede darse en torno al servicio militar. Someterse a la autoridad de otro involucra ante todo un principio básico en torno a las relaciones de los cristianos. ¿Cuál es? El principio de la humillación. Y es que Pablo, aún en esta misma epístola a los Efesios, ya ha expresado que este es el principio fundamental en torno a las relaciones entre cristianos. Lógicamente que también se ven el tipo de relaciones familiares, pero que vincula la relación de todos los cristianos. Humillación. Mira una vez más en Efesios capítulo 4 y leamos el versículo 1 y 2 para que veas que Pablo, al arrancar a hablar de cómo los cristianos deben vivir, ha colocado este principio ante todo. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Y el mismo Señor Jesucristo nos dejó ejemplo de esta verdad. Y el apóstol Pablo toma dicho ejemplo y lo aplica en medio de la iglesia, precisamente en medio de un conflicto entre dos hermanas en la iglesia en Filipos.
Evodia y Síntique tenían problemas entre ellas. ¿Y qué hace el apóstol Pablo? El apóstol Pablo va a traer este principio de la humillación para que se aplique en medio de la iglesia. Acompáñame a Filipenses capítulo 2 sin perder Efesios 5. Filipenses capítulo 2 versículo 3 en adelante. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, con humildad, estimándonos cada uno a los demás como superiores a él mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues entre vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, eso semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Así que en torno a este aspecto de qué significa someterse es colocarnos bajo la autoridad de otro. Y el principio que rige esta verdad es un principio que rige las relaciones entre los cristianos. Humillación, humillación. Sometimiento no es sinónimo de debilidad. Muy por el contrario, es un aspecto que denota control de sí mismo. Sometimiento no es sinónimo de debilidad. Sometimiento es ser cada vez más como Cristo. ¿Y tú crees que Cristo fue débil? Cristo tenía un carácter santo. Cuando una esposa se somete a la autoridad de su esposo, no es que sea una persona que no se valora, sino que su carácter es más como el de Cristo. Cuando un esposo ama a su esposa sacrificialmente, es decir, soporta la flaqueza de ella, no es que sea un débil, manipulable, sino que es más su carácter como el de Cristo. Cuando un hijo se somete a sus padres, no es que sea alguien débil, manipulable, es que su carácter es más como Cristo. Cuando los padres son dedicados, esforzados en la educación de sus hijos, no son personas que han renunciado a su libertad de tiempo, sino que su carácter es más como Cristo. Jesucristo, siendo el Señor de gloria, se humilló, se sometió a la voluntad de su Padre y fue autor de nuestra salvación. Así que sumisión no significa inferioridad, sino que sumisión significa el reconocimiento de un orden establecido por Dios. Un orden establecido por el Rey. Lutero comentaba lo siguiente en torno a hacer una distinción entre la igualdad de todos los hombres y la distinción cuando se tiene un rol. Lutero comentaba: he dicho muchas veces que debemos distinguir claramente entre estos dos, el oficio y la persona. El oficio y la persona. El hombre que se llama Hans o Martin es un hombre muy diferente del que se llama doctor o predicador o elector. Aquí tenemos dos personas diferentes en un mismo hombre. Uno es aquel en el que hemos sido creados y hemos nacido, y de acuerdo con el cual todos somos iguales, varón o mujer, niño, joven o anciano. Pero una vez que hemos nacido, Dios nos adorna y viste como otra persona. Lo hace a usted hijo y a mi padre, a uno amo y a otro siervo, a uno príncipe y a otro ciudadano, termina señalando Lutero. Esposos, esposas, padres e hijos tienen la misma dignidad como seres creados a imagen y semejanza de Dios, pero funciones diferentes dadas por Dios mismo. Igualdad en valor no es igualdad en funciones. Igualdad en valor no es igualdad en autoridad. El esposo, los padres, han sido investidos con una autoridad a la cual otros deben someterse. Así que la sumisión, el sometimiento a esos roles es un reconocimiento humilde al ordenamiento divino dentro de la familia. Y hermanos,
En estos 20 años que va a cumplir esta iglesia por la gracia de Dios, si hay algo que hemos visto repetitivo en torno a los hogares que tienen problemas, es que se han salido de guardar los roles divinos. Tercer punto que quiero enfatizar en torno a lo que nos enseña Efesios 5:21. ¿Cómo se expresa la sumisión? ¿Cómo se expresa el sometimiento? Y la respuesta es rápida, a través de la obediencia, a través de la obediencia. Como ya vimos, el apóstol Pablo coloca de ejemplo a nuestro Señor Jesucristo en torno a las relaciones allí en Filipenses 2. Escucha lo que dice en torno a nuestro Señor en Filipenses 2:8. Dice: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pero nunca reflexionamos que el apóstol Pablo, inmediatamente después de colocar a Cristo como ejemplo en medio de ese contexto, de esta disputa de estas dos hermanas, manda a hacer lo mismo, ser obedientes en torno a nuestras relaciones. En el versículo 12 de Filipenses 2 dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora, en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Obediencia es la respuesta, es la manifestación del sometimiento. Y el apóstol Pedro ilustra esta verdad, la obediencia que expresa sometimiento. El apóstol Pedro ilustra esta verdad y lo ilustra con la historia de la redención. Pedro lo va a ilustrar tomando a Sara, la esposa de Abraham. Acompáñame, sin perder, Efesios 5, a primera de Pedro, capítulo 3, y miremos este pasaje tan interesante que expone el apóstol Pedro en torno a una ilustración del sometimiento y cómo se expresa en la obediencia. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 1, Pedro dice: asimismo, vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Versículo 6. Como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Sara estaba sujeta a Abraham, y esto se expresaba en su obediencia. Pero es muy interesante ver el pasaje que Pedro toma dentro de la historia de la redención para validar su ilustración. Solo encontramos en todas las escrituras del Antiguo Testamento solamente una vez cuando Sara llama a Abraham Señor. ¿Y cuál es esa vez? Es muy interesante verla. Acompáñame a Génesis capítulo 18. Ahora, esto se da en el contexto en que el Señor audiblemente le dice a el anciano Abraham que él al cabo de un año vendrá y ya tendrá un hijo. Abraham y Sara les dará la capacidad de tener un hijo. Y Sara está escuchando a Dios diciéndole esto a Abraham. Y dice el versículo 12 de Génesis 18: se rió pues Sara entre sí. Es decir, se rió Sara entre sí, o sea, internamente, diciendo: después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi Señor ya viejo. ¿Qué quiero resaltar con este pasaje? Es que Sara hablaba para sí misma. Sara hablaba en su corazón y se expresa de Abraham como mi Señor, señalando la claridad y veracidad de su entendimiento voluntario en torno a su rol de sujetarse a su esposo. No era una obediencia fingida en torno al rol de ella. No era un sometimiento fingido. No es que mientras estuvieran las amigas hacia alrededor, entonces sí, mi señor Abraham. Era algo interno que ella hablaba consigo misma porque entendía claramente su papel y su rol. Y eso es lo que resalta el apóstol Pedro. Ese es el pasaje que quiere traer Pedro como ilustración en torno a lo que es la obediencia, en torno al sometimiento. Y es que, hermanos, debemos entender en torno a este tema que es
duro para las personas, y te digo por qué es duro, por tu pecado. Debemos entender que en torno a los roles de autoridad, estos no se dan por las capacidades del individuo. No son las capacidades del individuo lo que lo hacen ser autoridad. Tienes que entender esto. Esto es un principio de vida que tiene que plasmarse en nuestro ser. Y voy a decir algo que es duro. No es porque tu papá haya sido un buen papá que tiene autoridad. No es que tu papá perdió la autoridad por la vida que ha llevado en torno a ti. Es porque Dios le ha dado esa autoridad. Y tú debes honrar a ese padre por más difícil que haya sido el pasado con él. Eso es lo que es un cristiano. Eso es lo que es un cristiano. Aquellos que estando bajo autoridad, al verse mejores capacitados que los superiores que tienen, los desprecian o no se sujetan a ellos, sino que tratan de imponerse o despreciarlos. Te digo una cosa, van a crear un problema y van a tener muchas circunstancias difíciles. Te estás saliendo dentro de lo que Dios ha demandado. Las esposas, por ejemplo, pueden llegar a menospreciar a sus esposos porque no los ven con las capacidades que tal vez ellas lo tengan, ni intelectuales, ni en conocimiento. Y van a tratar de tomar el papel que no les corresponde y van a crear muchos problemas. Los hijos pueden llegar a despreciar a sus padres porque tal vez sus padres no tuvieron la oportunidad de la educación que ellos tengan. Y quieren ser los que dirijan las acciones y tomen determinaciones. Van a crear muchos problemas. Se están saliendo en torno a la voluntad divina. Pero mis hermanos, las autoridades están para ser reconocidas y obedecidas. Y eso tiene que plasmarse en nuestro ser. Y ese punto nos lleva al cuarto aspecto que quiero resaltar. Y es la extensión del principio del sometimiento. Porque aunque el apóstol Pablo aquí en Efesios 5 va a traer 3 áreas en las cuales va a ahondar en torno al principio del sometimiento, que es la relación entre esposos y esposas, entre padres e hijos, y entre amos y esclavos, o jefes y subalternos, contextualizándolo a nuestro tiempo. El principio de sometimiento se extiende a todas las áreas de nuestra vida. Por ejemplo, a nuestros gobernantes. Si hay algo repetitivo por parte del apóstol Pablo y aún del apóstol Pedro, en nuestra sujeción a nuestros gobernantes. Y recuerda el contexto desde el cual escribe el apóstol Pablo y el apóstol Pedro. Sus gobernantes eran cosa compleja, el imperio romano, los emperadores o aún el concilio de Jerusalén, contrarios totalmente a ellos. Pero una y otra vez en sus epístolas señalan que debemos someternos a ellos. Por ejemplo, Pablo en Tito capítulo 3 versículo 1 dice: recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. O Pedro: por causa del Señor someteos a toda institución humana, ya sea el rey como a superior, dice en 1 de Pedro 2:13. Así que, mis amados hermanos, el principio de la sujeción a la autoridad determinada por Dios se lleva en todos los ámbitos de la vida. Dale un regalo a tu hijo, mis amados hermanos, los que tienen hijos pequeños, aún los que tienen hijos ya adolescentes. Dale este regalo. No permitas que tu hijo irrespete a un profesor, por ejemplo. No permitas que sea un rebelde en su salón de clases, en su colegio. Y no mines la autoridad de un profesor o del colegio, hablando mal de ellos o colocándote del lado de tus hijos. Crea el concepto de autoridad en sus mentes. Eso va a evitar que el día de mañana se estrellen con la realidad de que la autoridad no debe ser violentada. La autoridad es la autoridad. Y este concepto también se aplica a la iglesia. En Hebreos capítulo 13, versículo 17, el escritor de Hebreos dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta,
para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. La autoridad no puede ser selectiva. En esta área sí, pero en esta área no. Porque como lo enseña el apóstol Pablo en Romanos capítulo 13, versículo 1, escucha: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Así que la extensión del principio del sometimiento es amplio, y eso es una bendición para nuestra vida. Enséñale a tu hijo a respetar a las autoridades. ¿Y sabes cómo se inicia esa enseñanza? Con que te respete a ti y a tu esposa como autoridad. Es una desgracia ver a padres de niños de 2, 3, 4, 5 años desesperados porque el niño no les hace caso. Es una desgracia. El quinto punto que quiero resaltar es cuál es la motivación para el sometimiento. Como el Señor de la iglesia, que es nuestro Señor Jesucristo, conoce a su pueblo y sabe que somos seres rebeldes y pecadores por naturaleza, el apóstol Pablo establece el motivo. ¿Qué nos motiva a seguir estas indicaciones en torno a nuestras relaciones? Como ya lo expresé, los mejores manuscritos traducen el versículo 21 así: sométanse unos a otros en el temor de Cristo. En el temor de Cristo. Y repito, la palabra griega que utiliza Pablo allí es phobos, de donde vienen a nuestras palabras fobia. Es un temor. Sométanse, colóquense bajo las autoridades que el Señor de sus vidas ha determinado. Colóquense bajo la autoridad que el Señor, que ha comprado sus vidas con su propia sangre, ha determinado. En medio del estudio de la escuela dominical, en torno a la primera pregunta del catecismo ortodoxo que dice: ¿cuál es tu único consuelo en la vida y en la muerte?, se responde que tanto en alma como en cuerpo, ya sea que viva o que muera, no me pertenezco a mí mismo, sino completamente a mi fidelísimo Señor y Salvador Jesucristo. Le pertenecemos a otro. Eso tiene que estar aquí repetido una y otra vez, porque de tu naturaleza pecaminosa, tú crees que tú te perteneces a ti mismo. ¡No! En el temor a Cristo, como señala Efesios 5:21, significa que vivimos con una consideración consciente de que su voluntad claramente revelada es lo que tenemos que realizar. El cristiano actúa como actúa bajo este principio, consciente de que estamos bajo una relación, estamos unidos a Cristo. Nosotros repetimos Gálatas 2:20 continuamente: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí, pero solo es en boca. Porque internamente queremos seguir teniendo un concepto de que no pertenecemos a otro. Así que, ¿cuál es el principio, la motivación en torno a vivir bajo el sometimiento que Dios demanda? Entender que tenemos un rey. El cristiano es un ser que sabe que desligado del Señor Jesucristo es un pámpano destinado a perecer eternamente. ¿Cómo se puede ir en contra de lo establecido por el Señor? El cristiano es un ser consciente, y escucha esto, por si nunca lo has pensado. Quiero que lo pienses. Tal vez lo vas a enfrentar muy pronto. El cristiano es un ser consciente que un día estará cara a cara con su Señor. Cara a cara con su Señor. El apóstol Pablo dice en 2 Corintios 5:10: porque es necesario que todos nosotros, todos, comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. ¿Has pensado cómo será ese momento que vamos a enfrentar todos? Martin Lloyd-Jones, el gran predicador del siglo pasado, lo expresó así: pueblo cristiano,
Vamos a presentarnos delante de Él y mirarlo cara a cara. ¿Puedes imaginarte este momento? Señalaba Lloyd Jones, y después, a continuación, señala la realidad de muchos que se han engañado a sí mismos. Y tendrían que expresarse así, aunque no lo van a hacer. Así, yo creí que tú moriste por mí. Yo creí que derramaste tu sangre y me aproveché de ello. Hice lo que quería. No obedecí tus mandamientos, no hice lo que me dijiste que hiciera, no perfeccioné la santidad en el temor de Dios, no me sometí a otros, traté de engrandecerme siempre. Seguí siendo en gran medida el hombre natural, termina señalando Lloyd Jones. ¡Qué vergüenza! Deberíamos tener presente las palabras del apóstol Juan: hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Primera de Juan 2:28. Nosotros conocemos la respuesta del Señor Jesucristo ante estos que se han engañado a sí mismos. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, éramos cristianos, lo profesábamos a todo el mundo, te servíamos. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Por eso el apóstol Pablo, en torno a este aspecto de la sumisión, del rol en la familia, va a vincular cada aspecto, cada rol en el vínculo con el Señor Jesucristo. Mira, en Efesios 5:22 Pablo va a decir: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. En el versículo 25 dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y en el capítulo 6, versículo 1 dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Y es que el sometimiento en nuestras relaciones es un sometimiento a Dios primariamente. Cuando alguien va en contra de dichos roles que el Señor, que el Rey ha demandado, va en contra de Dios mismo. Escucha lo que Pablo dice en Romanos 13:1, pero ahora vinculo el versículo 2. Escucha: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Hermanos, el que no se somete a lo establecido por Dios no es que tenga un problema de temperamento. No, pastor, es que yo tengo un problema de temperamento. Es mi temperamento, es que yo soy así. Yo he sido rebelde siempre, por eso no me someto a la autoridad de mi esposo. No, pastor, es que yo soy así, mal geniado, rebelde desde chiquito, por eso no me someto a la autoridad de mis padres. No. El que no se somete a lo establecido por Dios no tiene un problema de temperamento, no se engañen. Lo que tiene es un problema moral. Porque el sometimiento cristiano es un sometimiento a Dios primariamente. Pero es importante en torno a esto también entender que el sometimiento en nuestras relaciones también tiene límites. Si alguna de estas autoridades demanda algo que va en contra de la voluntad de Dios, entonces nuestro deber ya no es someternos, sino rehusarnos, porque se violaría el principio de a quién nos estamos sometiendo. Un ejemplo clásico: el esposo le dice a la esposa: ¿no puedes ir al culto? ¿Qué debe hacer la esposa? Tal vez este hombre manipulador le dice: la Biblia enseña que debes obedecerme. Pero el sometimiento debe ser guiado por la Escritura, y debemos someternos solo hasta que la obediencia a la autoridad humana signifique desobediencia frente a Dios. Hermanas, y este es un ejemplo clásico, y me sorprendí que al finalizar el primer culto vino una hermana a decirme: gracias, pastor, me respondió la pregunta, y era en torno a esto. Hermanas, no hay un esposo que llegue a convertirse por ver a una esposa violar los principios bíblicos por darle gusto.
Pero sí hay muchos esposos que la santidad de sus esposas, su piedad, les ha impulsado a Cristo. Y Pablo lo ha enseñado también en 1 Corintios 7:16. Porque, ¿qué sabes tú, oh mujer? Si quizás harás salvo a tu marido, vinculando en el contexto de la santidad de la esposa en su hogar. El sometimiento entonces es dentro de los límites bíblicos. Por ello, siempre deben estar presentes estos cuestionamientos. Lo que se me está pidiendo glorifica a Dios, promueve el temor de Dios lo que se me está señalando. Pedro habla acerca de que debemos someternos a las autoridades humanas. Él dice: someteos a toda autoridad humana por causa del Señor, ya sea al rey como al superior, en 1 de Pedro 2:13. Pero cuando la autoridad humana quería violentar la voluntad de Dios, diciéndole a él y a los apóstoles: no prediquen el nombre de Cristo, Pedro respondió: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero ojos, amados hermanos y hermanas, el rehusarse al sometimiento es la excepción, no el principio rector de nuestras relaciones. Y llegamos a nuestro último punto en torno a este tema. ¿Qué se espera en torno a los que están en autoridad? ¿Qué se espera de ellos? Primero que todo, aquellos que están en autoridad, lo que se espera es que la ejerzan. Aquellos que les ha sido delegada autoridad y no la ejercen, se convierten en una tragedia para sus familias. Muchos padres y esposos no son sino proveedores de lo material, pero no la cabeza que direcciona su hogar. No están dispuestos a desgastarse en dar todo de ellos para sacar adelante la vida de aquellos que Dios les ha delegado. Desgastarse, sí, porque hay que desgastarse por la flaqueza de la esposa, por la flaqueza de los hijos, tomarlos y dirigirlos a Cristo. Pero han tomado el camino fácil de delegar su autoridad, de girar la cabeza y decir: es suficiente que yo provea lo material. ¡No! Aquel que está en autoridad, que ejerza la autoridad. Segundo, la autoridad delegada por Dios tiene como objetivo velar por el bienestar de aquel que está bajo nuestro cuidado. El esposo tiene autoridad sobre su esposa, pero tiene el deber de amarla como Cristo amó a su iglesia. Los padres tienen autoridad sobre sus hijos, pero deben ser cuidadosos, tiernos en su educación. Autoridad no significa tiranía. Significa responsabilidad frente a quien la ha delegado, frente a quien ha delegado dicha autoridad, nuestro Señor. Voy finalizando, mis hermanos. Al ver el caos de nuestra sociedad, el caos en las familias, es allí donde nosotros podemos decir y expresar: qué maravilloso es tener un rey. Qué maravilloso es tener un rey que nos diga qué debemos pensar, qué debemos vivir, qué debemos hacer. El cristiano sabe lo que hace por qué lo hace, porque lo que hace es la voluntad de su Señor y lo hace porque lo ama y le teme. Pablo va a entrar a exponer los roles de la familia que vamos a empezar a estudiar desde la próxima semana, si es la voluntad del Señor. Bajo el principio del versículo 21, someteos los unos a los otros en el temor del Señor, en el temor de Cristo. Y quiero terminar con estas breves aplicaciones. Al que tiene autoridad creyente, que sepa que solo podrá ejercerla correctamente bajo el poder del Espíritu Santo y la luz de su bendita palabra. Tienes autoridad, tienes una responsabilidad inmensa. Ante todo, que la palabra del Señor se convierta en la luz que guía tu vida por medio de la acción del Espíritu Santo. Tienes que conocerla. ¿Estás en autoridad? Tienes que conocer la palabra del Señor, tienes que ser un maestro en ella. Tienes que estudiarla, meditar en ella todos los días. Al que está bajo autoridad, estoy hablando al creyente, que sepa que no será un estorbo o un problema solo en la medida en que el Espíritu Santo esté en control de sus vidas.
Y el principio de la humillación tiene que estar aquí metido. Ahora, para aquellos que no están unidos a Cristo, entiendo, soy consciente que este mensaje es indigerible, inaceptable, molesto. Pero si en la misericordia de Dios ha dejado algún tipo de inquietud en tu ser, quiero decirte que la insatisfacción que experimentas todos los días de tu vida, ese vacío que no sabes qué es, que crees que vas a llenar con el amor, con el dinero, con la posición de poder, ese vacío se debe a tu condición. Tal vez no eres consciente de ella, estoy seguro. Estás destituido de una relación con Dios. Te quiero decir que solo hay una manera de estar en una correcta posición delante de Dios. Y es depositando tu existencia en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Él vivió una vida perfecta que tú no podrás vivir. Y murió por aquellos que al ver su condición miserable nos hemos aferrado a Él. Cuando una persona viene a Cristo, quiero decirte, su corazón en tinieblas recibe la luz de la verdad y tiene la capacidad ahora sí para comprobar que la voluntad de Dios, de la cual Pablo va a entrar a hablar en torno a los roles de la familia, es buena, es agradable y es perfecta. Vamos a orar, mis amados hermanos.